Buenas y bienvenido a la clase teórica correspondiente al capítulo El campo eléctrico por el profesor Beltrán. Y antes de continuar, es importante que se suscriban al canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. El campo eléctrico o el concepto del campo eléctrico fue introducido por primera vez por Michael Faraday. Él propone o él postula que alrededor de un cuerpo cargado existe un campo eléctrico que rodea el espacio alrededor del cuerpo cargado y que al introducir otro cuerpo cargado, este va a experimentar una fuerza, puede ser de atracción o de repulsión, dependiendo entonces del signo de la carga puesta en el espacio circundante. Para ejemplificar, supongamos que tenemos una carga de prueba fuente Q cargada positivamente. Alrededor del espacio de esta carga se establece un campo eléctrico y la forma de detectarlo es colocando una partícula de prueba, en este caso Q sub 0, cerca de la partícula Q. Se observa que la partícula Q sub 0 experimenta una fuerza sin necesidad de estar en contacto con la partícula Q. Esto es lo que se llama una fuerza de acción a distancia. Es decir, la presencia de la partícula Q sub 0 dentro de la región pone de manifiesto la existencia de un campo eléctrico en la región. Matemáticamente la podemos expresar de esta forma, que la partícula Q sub 0 experimenta una fuerza de acuerdo a esta relación. Vamos a llamarla ecuación 1. La fuerza que experimenta entonces la partícula va a ser igual a Q sub 0 multiplicado por el campo. Vamos a determinar en esta primera parte cuál sería la ecuación matemática o la expresión matemática del campo eléctrico producido por una partícula. En la figura B de aquí abajo podemos observar una partícula positiva produciendo un campo eléctrico en el punto P. Vemos entonces que el campo eléctrico producido por una partícula positiva diverge, es decir, se aleja de la carga positiva, como estamos observando en esta figura número B. En la figura D observamos que el que está produciendo ahora el campo es una carga negativa. Y en el punto P observamos que el campo eléctrico converge, es decir, que las líneas del campo eléctrico entran en la carga negativa. Un esquema más general podemos observar aquí abajo el campo eléctrico creado por una carga positiva. Son líneas de campo alejándose o diverge fuera de la carga, es decir, se van alejando de la carga positiva. Y si la carga es negativa, observamos que las líneas de campo penetran. Siguiendo entonces con la ecuación número 1, despejando el campo de la expresión 1, vemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza dividido entre Q sub 0. Vamos entonces a buscar las unidades del campo eléctrico. En el sistema internacional, recuerden que la fuerza de Coulomb tiene unidades en Newton y la carga unidades de Coulomb. Esto quiere decir entonces que las unidades del campo eléctrico entonces serían Newton sobre Coulomb. Recordando ahora, en el capítulo anterior, cuando vimos leyes o la ley de Coulomb, la fuerza entre dos partículas separadas una distancia r, recuerden, estaba dada por la constante K por el producto de las dos partículas, en este caso Q por Q sub 0, que aquí la tenemos, dividido entre la distancia que separa las dos partículas, aquí, esta distancia que es R, esta distancia al cuadrado, multiplicado por el vector unitario. Al introducir la fuerza
en la ecuación número 2, vamos a obtener entonces la ecuación número 4, que sería entonces esto que está aquí, vean, K por Q sub 0 por Q entre R al cuadrado por U de R. Todo esto que tenemos aquí corresponde a la fuerza que le estamos introduciendo en la ecuación número 2. Y nos queda entonces que Q sub 0 entre Q sub 0 se eliminan y nos va quedando entonces que el campo eléctrico va a ser igual a K por Q entre R al cuadrado multiplicado por el vector unitario. Esta expresión del campo está en función del vector unitario. También lo podemos colocar en función del vector R, que es el vector posición. Esto quiere decir entonces, recordando el concepto del vector unitario, el vector unitario va a ser igual al vector R sobre su módulo. Si introducimos el vector unitario en la expresión que tenemos aquí, al introducirlo nos va a quedar R por R cuadrado por R, que sería R al cubo, y R nos va a quedar aquí arriba. Y nos va quedando entonces esta ecuación del campo, que sería E igual a K por Q R al cubo multiplicado por el vector R, que es el vector posición. Ahora, esta expresión que tenemos aquí y esta son equivalentes y corresponde al campo eléctrico creado por una sola partícula en un punto P. Como podemos observar, el campo eléctrico es independiente de la partícula Q sub 0. Esto me está indicando que el campo eléctrico es una propiedad intrínseca de cualquier cuerpo cargado. Ahora, ¿cómo podemos determinar que en una región existe un campo eléctrico? Si colocamos una partícula Q sub 0 en esa región y la partícula experimenta una fuerza, estamos seguros que en esa región entonces existe un campo eléctrico. Ahora, si hay un conjunto de partículas y queremos determinar el campo eléctrico en un punto, se suman el campo creado por cada partícula de ese punto y el sistema se convierte entonces en una sumatoria. Esta expresión número 10 observamos que es idéntica a la expresión 6, simplemente que esto corresponde a la sumatoria o el campo creado por cada partícula en el sistema mostrado. Hasta ahora lo que hemos visto es el campo eléctrico creado por una sola partícula y el campo eléctrico creado por un sistema de partículas. Ahora, ¿qué ocurre cuando el campo eléctrico no es creado por una partícula sino por un cuerpo? Vamos entonces, campo eléctrico de una distribución continua de carga. El cuerpo, para este curso de física 2, la parte de electroestática, puede ser una varilla, una superficie o un cuerpo volumétrico. Aquí tenemos nuestro cuerpo, tiene una cantidad de carga Q. Vamos entonces, vean, a tomar de este cuerpo que tiene una carga total Q, como podemos observar aquí, vamos a tomar un elemento diferencial de carga en el cuerpo. Este elemento diferencial de carga produce en el punto P un diferencial de campo. Recordando la ecuación número 10, veíamos que el campo eléctrico de un conjunto de partículas era la sumatoria de K por Q sub I, que era el conjunto de todas las partículas, entre RI al cubo multiplicado por el vector posición RI. Como se trata de un sistema continuo y aquí lo que se produce es un diferencial de campo, la sumatoria se transforma entonces en una integral y la carga Q sub I es sustituida ahora por un diferencial de carga. Esta expresión número 11 corresponde a la ecuación general. Observamos que son parecidas a la expresión correspondiente
al campo eléctrico correspondiente a un conjunto de partículas, y este es el campo correspondiente a un sistema continuo de carga. Esta es la expresión general para este tipo de problema. Ahora, vamos a definir quién es el diferencial de carga dependiendo de la figura en estudio. Vamos a definir lo que es la densidad de carga. Vamos primero con la densidad lineal de carga y vamos a llamarla lambda. Lambda es el diferencial de Q sobre el diferencial de longitud. Despejando de Q nos queda que de Q es lambda por dl. Una densidad de carga superficial ahora vamos a llamarla sigma, que va a ser igual a dq sobre el diferencial de superficie. Si despejamos de Q, observamos que nos queda sigma por ds. Y por último, la densidad de carga volumétrica, que sería ρ igual a dq sobre el diferencial de volumen. Y dq sería entonces a ρ por el diferencial de volumen. Ahora, vamos a determinar, de acuerdo a las densidades descritas anteriormente, la ecuación de campo producida por cada figura. El campo eléctrico de una distribución lineal de carga. Tomamos la ecuación 11 e introducimos la densidad de carga lineal, que es la que tenemos aquí. La ecuación 12 la vamos a introducir en la ecuación número 11 y nos queda esta expresión que está aquí, que corresponde al campo eléctrico producido por una distribución lineal de carga. Es decir, puede ser una línea finita, infinita, un anillo de carga o un semi-anillo. El campo eléctrico ahora de una distribución superficial de carga, hacemos lo mismo. Vamos entonces con el diferencial superficial de carga, que es de Q, que es sigma por ds, que corresponde a la ecuación 13. Vamos a introducirla en la ecuación 11 y nos da esta expresión que está aquí. Esta ecuación corresponde al campo eléctrico producido por una distribución superficial de carga. Esto puede ser un disco, un plano finito o un plano infinito. Y por último, el campo eléctrico producido por una distribución volumétrica de carga. Nos vamos entonces a la densidad volumétrica de carga. La introducimos en la ecuación número 11 y obtenemos el campo eléctrico producido por una distribución volumétrica, que puede ser una figura o una esfera o un cilindro. Hasta el momento ya se le ha dado las ecuaciones o las herramientas para calcular y definir las distribuciones de carga de cuerpos en partículas, distribución de partículas, y la parte correspondiente al campo eléctrico de una distribución continua de carga. Y recordando y concluyendo que si se introduce una partícula positiva en la región donde existe un campo eléctrico, esta partícula experimenta una fuerza, indicando que en la región existe un campo eléctrico. Si la partícula es positiva, la fuerza eléctrica va a llevar la misma dirección del campo eléctrico. Si la partícula colocada en la región es negativa, la fuerza que experimenta la partícula, de acuerdo a esta ecuación, va en sentido contrario al campo eléctrico. Bueno, ya hemos concluido la parte correspondiente a la parte teórica del concepto del campo eléctrico introducido por Michael Faraday, que dice que un cuerpo cargado produce alrededor del espacio que lo rodea un campo electrostático. Gracias por su atención y nos veremos entonces en la parte de sección de problemas para aclarar
los conceptos que se dieron en esta clase de campo eléctrico.